Roberto Bachmann, ustedes saben, analista político, director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto, siempre interesante escucharte. ¿Cómo te va? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? A ver, Roberto, varias preguntas. Primera, ¿cómo estás viendo la dinámica de la interna de Juntos por el Cambio, más allá de lo obvio? Y una subpregunta que nos hacíamos recién con Luispa, si lo que la dirigencia haga el día después de las PASO, el votante, la votante, que es mucha gente a lo largo del país, va a acompañar esa línea de pretendida unidad en Juntos por el Cambio. Bueno, esta es la cuestión. Date cuenta que hasta por que se defina María Eugenia Vidal, que tardó bastante en definirse, ¿no? Lo hizo prácticamente, ya estaban en la gatera, ¿no? Yo agrego ahí, Roberto, perfectamente una posición de no definición también era una definición. Podría haberse mantenido neutral. Por supuesto. Algo la llevó a apoyar a Larreta, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, quizá Larreta le pidió, pero o le ofreció. No le tuvo miedo a Macri, nota claramente que dijo, pasamos momentos difíciles juntos, era como que están enfrentando de alguna manera a su jefe político, claro, a quien que les dio vida políticamente a los dos. Larreta era un oscuro funcionario del gobierno de la Alianza, no vale la pena ni recordarlo, ¿no es cierto? Ese paso por la función pública de Larreta. Y después creo que Larreta fue muy importante en todo el entramado de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, fue su mejor jefe de gabinete, esto es una realidad. Me parece que es eso. Ahora, el problema es que cuando vos escalás tanto en una interna, que no es solamente lo que pasó acá en esta interna a nivel nacional, ¿no? Entre Bullrich y Larreta, también lo que pasó en Santa Fe, también lo que pasó en Córdoba, hasta que el juez logró correr a De Loredo, fue un trabajo bastante importante. Las cosas que se dijeron, ¿no es cierto? Pugliaro hasta lo acusaron de narcotraficante, no la oposición de Pugliaro, la propia tropa. Esos vínculos que se rompen, es difícil después reconstituirlos en la gente. Esto es una realidad. Sí. Nadie dice en esta interna, bueno, el que gana, gana, y el que pierde ayuda. Claro. Es un poco lo que está planteando cada vez que puede, y Gabois, que sabe que va a perder. Es distinta la situación. Ahora te vamos a preguntar por eso, pero yo me quedo además con el componente hiperemocional que tiene también el votante de Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Claro, es así, más lo que quiere Larreta, el esfuerzo que está haciendo Larreta, que por un lado se corrió demasiado a la derecha, no está tan cómodo en ese corrimiento a la derecha, además se lo dicen, además salen los focus, todo eso, que Larreta está como desubicado en ese corrimiento a la derecha, frente a una adversaria que dice lo que se le ocurre, que no tiene problema en decirlo de mala manera, que ya la semana pasada una barbaridad, ¿no es cierto? Hablar de blindaje, recordar el 2001, mejor olvidarlo. Pasó, ella siguió adelante, y ayer lo del Banco Central, creo que sigue hablando de esta manera, y así está juntando votos. Y bueno, es cierto también que la ayuda un poco la caída de Milei perdió 5 o 6 puntos en este último mes. Roberto, perdóname, Néstor Restivo, justamente te iba a preguntar, esta interna entre Larreta y Bullrich, ¿en qué momento lo encuentra a Milei y si él puede aprovechar o al contrario lo perjudica esta interna en el Juntos por el Cambio que divide votos para ambos lados? Es que, no, Milei, la interna de Juntos por el Cambio, Milei tiene problemas para poder sostener, tuvo muchas dificultades, es muy difícil sostener un partido sin partido en la política. Bueno, lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, pero tenía atrás de alguna manera a los republicanos. Pero viste que ahí dicen, Roberto, a ver, primero partamos de la dificultad de lectura de escenarios, ¿no? Porque ustedes trabajan con mucha
con encuestas que algunas tienen mayor fidelidad, otras, pero después tienen el gran desafío de interpretar eso que recogen. Ahí me parece que está la buena mano de quien trabaja de la ciencia social para la claro. Ahora, dale vos. Por eso te decía, este es el grave problema, porque cuando vos lo ves en territorio a Milei, bueno, festejaron el domingo pasado en Chubut, con todo lo que vos quieras, pero pesa el 1,5 del padrón, y sacaron el 13%, y eso les pareció un buen resultado. Venían de su mejor resultado, había sido en La Rioja, donde funcionó el apellido Menem, más que haber sido candidato. Pero viste que hay quien dice, en ninguna de esas instancias estaba la cara Milei, que la cara Milei en boleta va a representar otra cosa. Bueno, eso pasa, lo ves claramente en las boletas cuando analizás el resultado de la provincia de Buenos Aires, donde Milei obtiene un buen resultado, que es lo que lo está manteniendo, te aviso, en la provincia de Buenos Aires, que es el 37% del padrón, a presidente. Después se cae cuando preguntás el gobernador, píparo, y peor cuando preguntás en algunos municipios que estoy trabajando, cuando preguntamos intendentes se cae mucho más. Pero después cuando preguntás por listas completas, vuelve a Milei, o sea que lo que manda ahí es la marca Milei. Claro. Nada más que eso. ¿Cómo la defienden en territorio? Bueno, esto también es muy difícil, estimado, en este momento. Es la primera experiencia de un partido que no tiene un anclaje territorial. Claro. Acordate que en el 2015 Macri logró ganar la presidencia gracias al anclaje territorial del radicalismo, que lo ayudó a instalarse en el interior, también con una interna con mucho marketing, todo el proceso, ¿no es cierto? Que lo hizo conocido, y de pronto un partido provincial, porque era un partido de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pegó el salto. Este es el problema que nosotros vemos con Milei. ¿Hasta dónde puede caerse Milei? En este último mes, de julio, no digo agosto recién empieza, que Milei cayó 5 o 6 puntos, que quedó en el eje del 18 al 20%, y cuando tenía entre 25 y 27, esos votos favorecieron mucho más a Patricia Bullrich que a Horacio Rodríguez Larreta. A ver, Roberto, quiero cambiarte de frente e ir, recién algo sugerías respecto de Unión por la Patria, algo que venimos charlando bastante en que vuelvan. Da la sensación que todavía no está bien asumida la precandidatura de Juan Grabois. Por distinto tipo de reflexiones, porque no hay una narrativa ni siquiera para la gente de Massa. Bueno, el tema de Malena Galmarini, pero el propio Grabois también, que a pesar de que dice sumar, cada vez que habla desboca bastante respecto a lo que significa Massa. ¿Cómo estás analizando eso? Por supuesto, bueno, pero Grabois sabían lo que era Grabois cuando le dieron todo. A Grabois le dieron la boleta completa. Parecía a Scioli no le querían dar nada y a Grabois le dieron todo. Claro, pero evidentemente alguien leyó que la precandidatura de Grabois cumple una función, pero al mismo tiempo de una función que es tomar a todo ese votante que Massa no logra tomar. Que Massa tiene hay gente que no lo quiere votar a Massa, que son peronistas o kirchneristas o cristinistas, como quieras llamarlo, y que no lo quieren votar a Massa. Y cuando Massa va al interior, a Massa le dicen: Massa, te tenés que peronizar, porque acá en el interior no somos kirchneristas, acá somos peronistas, y tenés que poner un discurso más peronista. Entonces Massa está teniendo de alguna manera un problema similar al que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que los llevan para un lado, los llevan para el otro, y claro, acordate que Massa era el hombre que se sentía cómodo con la moderación, con la ancha avenida del medio. Y hoy el discurso de Merlo fue un discurso bien peronista, con la épica y con el cierre que nunca hace mucho tiempo que no lo escucho a Massa, un cierre de esa naturaleza. Y ¿qué puede aportarle Grabois después? Y si habrá que ver, está complicado eso. Primero que son 5 o 6 puntos, son importantes, pero hay que recuperarlos. Massa está creciendo, ha logrado establecer, tomar prácticamente de hoy con 24 o 25% todo lo que era el voto de Cristina antes de bajarse. Probablemente
Cristina tenía algunos puntos más, y esos puntos no están ahí porque hay gente que va a votar en blanco, no va a ir a votar. Ese es el grave problema de esta elección, que tenemos una escasa, está bien, escasa participación, y en las encuestas siguen escondiéndose, no sabe, no contesta, y no sabes cómo proyectarlos. Claro. A ver, porque no sabes si son no votantes escondidos. A ver, Roberto, recordemos que en el 2021 el grave problema que tuvo el Frente de Todos fue que una enorme cantidad de votos que no fueron a votar, que tampoco fueron Juntos por el Cambio, digamos, que directamente no fue a votar. No, vos mirás los números. Juntos por el Cambio perdió el 19,40% y ganó el 21,40%. Claro. El Frente de Todos ganó con 48 el 19 y obtuvo 34 en el 21, perdió 14 puntos de votos, son 4,5 millones de votos. ¿Dónde están? Y algunos se habrán ido a la izquierda, ¿no? O algún otro partido pequeño. La mayor parte no fue a votar o votó en blanco. Ahora, el gran desafío es hacer que esa gente vaya a votar, pero además que vaya a votar y no te castigue. O sea, que vaya a votar y que te vote a vos. Y que no, claro, y que te vote. Por eso te digo que, de alguna manera, la aparición de Juan Grabois era como una forma de decir, bueno, no querés votar la Massa, acá tenés a Grabois. A ver, pero te creo, la disyuntiva parece ser, si efectivamente hay una apuesta por Grabois que debilita en la interna a Massa, y Massa no aparece como el más votado en toda la oferta, como que eso lo debilita a Massa como precandidato o como candidato, y yo te diría hasta como ministro de Economía, pero bueno, no sé, eso está... Es que bueno, el problema es ese. ¿Pero vos crees que esto es real? Es una cosa extraña que un ministro de Economía, en medio de una crisis económica que Argentina tiene, por el tema más importante que Massa está llevando adelante, los dos temas más importantes, ¿no? La inflación y el cierre, digamos, de este tramo con el Fondo Monetario para que ya aparentemente está todo cerrado, hasta noviembre no va a haber, digamos, auditoría, ni visitas, ni nada por el estilo, pero Massa es el ministro de Economía en un momento donde la gente está muy enojada, desilusionada. Pero vuelvo a la pregunta, Roberto, ¿es real la preocupación porque Massa no sea el más votado en las PASO? Mira, ese es el objetivo que tienen. Te lo pregunto por lo de Grabois, te lo pregunto por la participación de Grabois. Claro, Massa, por el momento es el candidato más votado. En la interna de Juntos por el Cambio, bueno, por lo menos en nuestra consultora, no tenemos tanta diferencia a favor de... No, claro, pero por eso reitero, ¿qué es lo que dicen quienes dentro de Unión por la Patria, de alguna manera negando que alguien puso a Grabois ahí, suelen decir respecto de la interna? Primero, que niegan la interna, hay mucha negación de la interna. Sí, claro. Y segundo, que el riesgo es, si efectivamente Grabois le saca mucho voto a Massa, que Massa no quede como el más votado individualmente de toda la Patria. Eso, ¿es una preocupación seria? El fenómeno, porque no creo que la Reta lo logre, pero sí lo puede hacer Patricia Bullrich, de que se caiga mucho Milei. Va a crecer Patricia Bullrich, por ahí en ese cambio de votos va a bajar un poco Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich le puede negar ese primer lugar que tiene Massa en la foto de hoy. ¿Por qué? Porque en la última encuesta que tenemos, ahora estamos por sacar otra, pero en la última encuesta que tenemos hay votantes que no saben exactamente a quién van a votar, porque ahí le sumas el blanco, no sabe, no contesta. Pero Roberto, Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? Sí. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de fondo en que el más votado sea Sergio Massa o que el más votado sea la fórmula de Unión por la Patria, digamos? Quiero decir, si claro, la suma de Grabois y Massa termina siendo sacando más votos que la suma de Juntos por el Cambio, bueno, eso es lo importante en definitiva. Bueno, acá está el tema. Hoy hay empate técnico entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, con una pequeña ventaja dentro de ese empate técnico para Juntos por el Cambio. Esto puede pasar lo siguiente: si Juntos por el Cambio llega a crecer un par de puntos más y se considera como el ganador de la elección,
tener al candidato más votado, no te digo que yo estoy de acuerdo con esto, esto es lo que piensan en el comité de campaña de Unión por la Patria. Tener el candidato más votado te genera una situación de empate. Mira, ustedes ganaron en la sumatoria, nosotros tenemos el candidato más votado, ustedes tienen un problema grave porque estos dos se mataron y hay que ver cómo recuperan a esos votantes, y Massa es el candidato más votado. Queda más claro ahí. Esto es lo que se piensa, esto es un principio, esto es lo que Massa tenía en la cabeza cuando pensó, bueno, yo tengo que recuperar los votos de Cristina y pongo algunos votos míos, puedo llegar al 30%, claro, con la aparición de Grabois, pues, alguno puede pensar, Malena Galmarini, digamos, claro, lo dijo, sí, que bueno, por eso hoy ya había versiones que iban a presionar a Grabois para que se baje, etcétera, etcétera. Y es la primera vez que pasa, porque hasta ahora era una interna pasible, donde decían, bueno, lo que hace Grabois está tomando como el pajarito, ¿no?, que se alimenta de lo que cae de los árboles. Perdón, no quiero dejar pasar esto, Roberto. ¿Vos escuchaste versiones de que van a intentar que Grabois se baje? No escuché. No, porque nosotros tampoco, por eso te lo preguntaba, entendí mal. No, entonces. digo que a partir de esto empezó a tomarse, empezó a hacerse público este tema de que por primera vez que escala en algo está interno, ¿no es cierto? Sí. Roberto, se critica a Grabois, Grabois sale a defenderse. Grabois también es suelto de boca, hay varios. Sí. No es que Malena Galmarini se soltó de boca. Cuando no convenía soltarse mucho de boca, también están preocupados porque a veces hay otros comunicadores que se sueltan un poco de boca. En una interna tan dura enfrente conviene navegar aguas tranquilas acá, que sería para decir, no, mira, nosotros no solamente tenemos el candidato más votado, estamos seguros que vamos a sumar. Claro. Esta es otra postura. ¿Por qué? Porque se especula mucho con las PASO. Pero cuidado, porque después de las PASO empieza otra campaña. Porque si gana en las PASO, las termina ganando Horacio Rodríguez Larreta, seguro que va a pegar un volantazo impresionante y se va a venir va a tener un discurso mucho más moderado, con Gerardo Morales y todo, pero va a tener un discurso más moderado porque va a tratar de romper por ese lado. Pero ¿qué va a pasar con el voto? Si pierde Patricia Bullrich, todo ese voto va a ir seguramente a Larreta. ¿Estamos tan seguros de eso? Pensá que Milei, pase lo que pase, juega a la general. Sí, claro. Juega seguro. Claro. En las PASO va a ver cuánto sacó y qué tiene que hacer para ajustar para octubre. Bien. Este es el planteo que podemos decir. Por ahí le va mal, saca por abajo de 20% y se queda en 16, 17, 15 también podría ser. ¿Por qué no? Porque está cayendo, es cierto. Bien. Pero él pasa igual. Bien. Roberto, entonces, dale. Estos son los problemas que hay hoy. No creas que es fácil esto también para Juntos por el Cambio. Solo que haya una explosión de alguno de los dos candidatos, de precandidatos de Juntos por el Cambio. Yo creo que la que más puede explotar es Patricia Bullrich y se vaya muy arriba. Y ahí sí que está compleja el tema. Roberto, muchas gracias. Siempre interesante escucharte. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes.